Buen día, mis hermanos. Para aquellos que tienen poco de haber empezado a orar, van a notar que poco a poco, conforme pasan los días y estás orando con Dios, se te va desarrollando una sensibilidad para el Espíritu, para las cosas del Espíritu, para Dios y también para distinguir las cosas malas. Aquellos de ustedes que ya tienen años de estar orando, saben perfectamente de qué estoy hablando. Se vuelve uno sensible, captador de las cosas que Dios le comunica a uno durante el día, no solo en la oración, sino en diferentes horas del día, diferentes momentos. La mente de uno se vuelve más atenta a Dios. Cada día piensas más en Él, aunque sea un poquito más. Pero ya Dios es una parte esencial de tu vida. Y eso es uno de los frutos de la oración. Otro fruto de la oración es que le alegras el corazón a Dios cuando oras. Imagínate un padre o una madre que ama tanto a su hija, a su hijo, pero este hijo siempre está ocupado y nunca tiene tiempo para su madre, para su padre. Y el padre o la madre lo extraña. El día que esta hija se acerca a su padre o madre, le alegra el corazón. El día que le dedica tiempo, el día que le dice, mamá, papá, quiero estar contigo, quiero aprender de ti, enséñame, quiero también aprender a obedecerte porque sé que tú sabes mejor que yo las cosas. El corazón de esa madre se alegra, de ese padre. Ahora imagínate el amor de Dios, que es inmensamente más grande que el de los papás y mamás. ¿Cómo se alegra cuando tú te pones a orar? A Dios le sacas una sonrisa muy grande, una alegría muy grande en su corazón cuando tú te pones a orar, porque es ponerte en comunicación con Él, en contacto con Él. Bueno, habiendo reflexionado en esta breve enseñanza, vamos a sentarnos cómodamente para la oración. Procura que tu espalda esté recta, tus hombros descansados, y vamos a respirar profundamente pero muy suave, como ya sabes, y nos vamos a mantener haciéndolo un rato. Conforme estás respirando profundamente y suave, invita al Espíritu Santo a que entre en ti, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es quien nos mueve a orar y a orar correctamente. Él incluso pone nuestras palabras, las palabras en nosotros para Dios, los sentimientos, las emociones, porque así es como actúa Él. Él no habla directamente a la mente, habla más bien al corazón, y luego uno le pone palabras a esos sentimientos que Él pone en el corazón de uno. Y está bien, porque así estamos acostumbrados a comunicarnos con palabras. Pero la comunicación más perfecta se da en los sentimientos, en las emociones, con Dios. Entonces sigue respirando profundo, invitando al Espíritu de Dios que venga a ti. Hoy continuamos meditando en la palabra de Dios y vamos a dar un pequeño brinco en los versículos porque vamos escogiendo los versículos que tienen más enseñanza pastoral, ministerial, espiritual para nosotros. Pero el objetivo es ir viendo la mayor parte, en este caso, del libro de San Mateo, sacándole el mayor provecho, el mayor jugo a la palabra de Dios. Y estamos de recuerdo en las bienaventuranzas, aquellas normas que Jesús nos da, una nueva forma de vivir, nueva forma de pensar, de ver las cosas, es Dios hablándonos. Y en cualquier momento haz pausa en la grabación para que eleves tu corazón a Dios, le uses tus propias palabras o lo escuches. Hay veces que Él te está hablando. Cuando Él te esté hablando, inspirando algo, inmediatamente ponle toda tu atención a Él. No desaproveches ese momento del Espíritu porque pasa y no vuelves si no le pones atención. Y aprende esto, la gente que ya tiene tiempo orando, hace pausas hasta en su trabajo si es posible, en las cosas del día, para escuchar al Espíritu Santo cuando le está hablando. Porque son momentos de inspiración fuerte y tienes que darle toda tu atención. Siéntate en algún lugar, escóndete en un rincón, yo qué sé, en cualquier lado, enciérrate en tu auto si es posible y ponle atención cuando Él te esté hablando. Son momentos en que Dios te habla.
Bueno, vamos a leer en el versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Habla Jesús de la santidad que Dios espera de nosotros, que va mucho más allá que meramente cumplir con las leyes. Cuando habla la Biblia de la ley se refiere al Antiguo Testamento, especialmente el Nuevo Testamento, los Evangelios en San Pablo, las cartas. Cuando hablan de la ley, se refieren a lo que era para los judíos la ley. Ellos, como una sociedad teocéntrica, donde todo el gobierno es de Dios, no tenían leyes humanas, eran leyes divinas, se guiaban por el Antiguo Testamento, en concreto por la Torá. Esos libros, los 5 primeros libros de la Biblia y los libros de los profetas, pero especialmente los 5 primeros, que ellos llamaban la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Allí tenían sus leyes ellos, y a eso le llaman la ley, obedecer. Hoy en día diríamos las leyes de la religión, las normas religiosas. A eso se refiere con la ley. Y Jesús les hablaba a los judíos así, diciéndoles: porque yo les digo a ustedes que si su comportamiento no es mejor que el de los maestros de la ley y el de los fariseos, en hacer lo que es santo ante Dios, entonces nunca entrarán en el reino de los cielos. Hacemos pausa. Los judíos creían que con cumplir con la religión, especialmente los maestros de la ley, los fariseos, saduceos, ellos, creían que con cumplir con la ley ya eran santos. Jesús dice no, es algo mucho más que eso. Se trata de vivir en el reino de Dios, en el Espíritu de Dios. San Pablo lo expresa con vivir en la fe, vivir en el amor, practicar el amor, 1 Corintios 13, y en muchos otros versos y capítulos nos dice, la ley no basta. Hoy en día hay personas que piensan que con cumplir con la ley, con ir a misa los domingos, ya son santos o ya cumplieron con Dios. No, mis hermanos. El estar bien con Dios es mucho más que simplemente cumplir con la religión. Es amar a Dios, buscar a Dios. Inclusive el asistir a misa jamás debe ser por obligación. Ya sabemos que hay una ley religiosa de la Iglesia Católica que te dice que obliga a asistir a misa los domingos y días festivos y que es pecado mortal no acudir. Bueno, esas son leyes más bien humanas que se ponen con una intención, la intención de hacer que la gente pues no viole esos días santos o se los dedica a Dios, pero son leyes humanas. Hasta en gran parte, o sea, ya sabemos que hay un mandamiento que dice Jesús santificará las fiestas, dice el Padre, perdón, Dios santificará las fiestas, sí, pero ¿de qué forma? Jesús dice, no se trata nada más de cumplir con la ley, tienen que hacer más que eso. San Pablo dice, si yo cumplo con todas las leyes en 1 Corintios 13, si yo me comporto como un santo perfecto, pero no amo, todo eso no sirve de nada. Soy como una campana hueca que resuena, una campana quebrada que no tiene sonido. Mis hermanos, buscar a Dios, amar a Dios es la esencia del cristianismo. Amar su voluntad, tratar de complacerlo cada día, díselo a Dios y pregúntaselo a Dios. Tratar de amar al prójimo, perdonar, ser compasivos. A veces no tenemos ganas de hacer esas cosas, pero no lo hacemos por ganas, lo hacemos por decisión, porque queremos agradar a Dios. Y esto dice Jesús en ese versículo 20, hermoso, sobre no basta con cumplir la religión. Y yo les digo, mis hermanos, nunca te conformes con ir a misa el domingo, aunque debemos de acudir a la misa todos los domingos, porque es donde está la iglesia, donde está el crecimiento espiritual. El que ni siquiera hace eso, pues está peor que todos. El que dice Dios está en mi casa y yo no tengo que ir a ningún lado, la verdad es que se queda viendo la tele o haciendo otras cosas, pero menos estar con Dios. Y la iglesia es la que nos mantiene en el camino de Dios, nos motiva, nos anima, nos enseña, nos guía, también nos corrige. Mis hermanos, la iglesia, tú y yo la necesitamos. Necesitamos de los hermanos, necesitamos del lugar donde vamos a servir a los demás.
a poner nuestros talentos al servicio de los demás. Es primordialmente en la iglesia, a veces más que en tu propia casa. Hoy platica con Dios y te digo, mi Señor Dios, te hablo a ti. Ilumíname. ¿Qué significa, Señor, que yo cumpla más que simplemente la religión? ¿Qué significa, mi Dios, que yo te ame, que te quiera a ti y a mi prójimo? ¿Qué significa que sea más que los religiosos mi relación contigo, mi responder a ti? Me quedo en oración el tiempo que sea posible, Señor, y te digo, habla, Señor, que tu siervo te escucha.